De reemplazo de tejidos. Se dividen en biológicos, que se dividen a su vez en dos partes. Apósitos biológicos, que son autoinjertos, entre paréntesis propios. Después tenemos homoinjertos, entre paréntesis donante. Y después tenemos heteroinjerto, que es otra especie. Después la otra división de biológicos sería otros materiales, que sería colágeno, piel artificial y huesos. Y la otra parte de los materiales sintéticos es biológico y sintético. Entonces pasamos al sintético, que es silicona, prótesis de metal, prótesis de Dacron y PTF, que son vasculares. En general, entre paréntesis, titanio, metilmetalcrinato, que es cemento, Gorotex y teflón. Instrumental por especialidades. Para campos tenemos las Badhouse, las Doyen y las Kirvinson. Para diéresis tenemos el bisturí con sus respectivos números de mango y tijeras, como por ejemplo la de Mayo, la de Simt, la de Pops, la Messenbaum y la Doyen. Para hemostasia tenemos las Kocher, las Halsted, las Bertolas y las Kral. De disección tenemos dientes de ratón, Adson, de disección simple, de disección con dientes y pinza rusa. Para presión continua tenemos las Alice, las Foster, las Babcock, las Duval, las Aro y las Gregoire. Para separación dinámica tenemos separadores Farabeau, angostos y anchos, el Bockman, el Murphy, el Zen y valvas. Tenemos valvas Doyen, valvas de Finochetto. Después de separación estática tenemos Balfour, el Gosset, el Weightliner y el Adson. Para síntesis tenemos el portaagujas y la engrapadora. Para sondeo tenemos la sonda. Para dilatación los estiletes. Para gineco tenemos histerómetro, pinzarina, espéculo, tirabuzón y tijera de Sims. Después para lápara, además de la torre, que sería monitor, cámara, fuente de luz, insuflador y grabador, tenemos aguja de veres, trocar, graspings, el hook y el irrigador aspirador. Métodos de esterilización. Son procesos químicos o físicos mediante el cual se destruyen todos los microorganismos viables presentes en un objeto o superficie. Pueden ser químicos y físicos. En químicos tenemos que va todo lo termolábil y se dividen en oxietileno, que es el eto, es tóxico, es un líquido que se transforma en gas. Me faltó decir que los químicos no superan los 55 grados. Después tenemos el 2, que sería el formaldehído, gaseosa. Actúa por coagulación de las proteínas, se calienta y el vapor saturado es el agente esterilizante. Después tenemos el 3, que es el peróxido de hidrógeno, que es la esterra. Es el peróxido en, el peróxido por energía de alta frecuencia se convierte en plasma y este es el agente esterilizante. Después en físico tenemos, entre paréntesis, calor, tenemos el húmedo y el seco. El húmedo es, entre paréntesis, vapor más presión. Es autoclave a 121 grados. Se manda la ropa, el algodón, las gasas, los apósitos, las vendas y las cajas cribadas. Después en seco tenemos que es la estufa u horno. Se manda cajas cerradas, instrumental, bol de metal, bandeja de metal o vidrio. Después tenemos lo que es el ciclo, que el ciclo es temperatura más tiempo de exposición más enfriado, aireación y secado. Y después el papel que se usa para cada método sería, para estufa sería papel sulfito, para autoclave sería papel crepe o pouch, para el EO sería el pouch y para el PO sería el pouch blanco. Tipos de catéteres. Tenemos catéteres de corta duración que son periféricos, como por ejemplo el Abbott Después tenemos de mediana duración,
que serían epicutáneos, que duran entre una semana a 30 días y se colocan en yugulares y subclavias. Eh, el de corta duración puede ser, por ejemplo, en brazos y piernas. No olvidé decir eso. Después, lo de larga duración sería que dura más de 30 días. Serían semi-implantables con reservorio, alimentación y parenteral. ¿De qué depende el efecto de una droga? Depende de la cantidad de dosis administrada. Emergencias obstétricas. Tenemos el aborto en curso, que sería interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación. Se hace un legrado uterino evacuador y la anestesia va a ser general. Después tenemos desprendimiento prematuro de la placenta, separación total o parcial de la placenta después de las 20 semanas y antes del nacimiento. Vamos a hacer una cesárea y la anestesia va a ser general si es antes del embarazo y raquidia si da tiempo, que sería la mejor. Sufrimiento fetal agudo, ascenso o descenso de la frecuencia cardíaca, que sería más de 120 latidos o menos de 120 latidos. La anestesia va a ser general o raquidia. Después tenemos crisis, no, eso no lo voy a leer porque no sé qué dice. Acretismo placentario, que sería la implantación anormal de la placenta donde las vellosidades llegan al miometrio, entre paréntesis lo invade, se hace una cesárea de urgencia o una histerectomía. Después tenemos la prolapso del cordón, sería el prolapso del cordón, digo, perdón. Al bebé se le mete el cordón umbilical en la mitad del parto y le comprime el cuello. Después tenemos distosia de presentación. El bebé nace de cola o con los pies primero. Después tenemos el mecoño, que sería cuando el bebé sufre por la materia fecal que está en el útero, se realiza una cesárea. Después tenemos la evención del útero, que es cuando el útero se voltea. Lo que podemos hacer es intentar acomodar el útero o se pasa a hacer una histerectomía. Drogas. Acción. 2 puntos. Estimulación. Flecha para arriba. La función de las células de un órgano. Después tenemos depresión. Flecha para abajo. La función, por ejemplo, la anestesia. Después tenemos irritación. Acción violenta de función. 2 puntos. Nitrato de plata. Después reemplazo. Sustitución de función. 2 puntos. Insulina. Antiinfección. 2 puntos. Destruyen microorganismos. Antibióticos. Después tenemos, según la zona, es local. Según hace efecto en un órgano, sería indirecta o remota. Y después tenemos que actúa en todo el organismo, sería sistema o general. Después las vías de administración son sublingual, por vía venosa, digestivas y respiratorias. Etapas del organismo. Cuando capta una medicina sería 1. Transferencia, 2. Estímulo y 3. Respuesta celular o producción del efecto. Vías de absorción. Tenemos inmediatas o directas, que son intracutáneas, intravenosa, intramuscular, subcutáneas. Y subcutáneas. Mediatas o indirectas sería mucosa, boca, intestino y vías respiratorias. Después tenemos mecanismos, sería transporte pasivo,
Difusión y filtración y transporte especializado, dos puntos, que es activo y pinocitosis. El activo es difusión facilitada y pinocitosis es transforma la droga en liposoluble. Drogas utilizadas en cirugías. Tenemos los anticoagulantes, que previenen la formación de coágulos, evitan trombosis, se usan en cirugías cardiovasculares. Los tipos que podemos encontrar es la heparina sódica, la paneprim y el lipo. Después tenemos coagulantes, colaboran en la formación del coágulo, agentes hemostáticos locales, y los tipos que tenemos son célula oxidosa y espuma de gelatina absorbible. Después pasamos al oxitocicos, que se usa para posparto, previene y controla la hemorragia, actúa sobre el útero y los tipos son oxitocina e inyección. Después tenemos los corticosteroides, que son tratamientos de trastornos inflamatorios. Los tipos que encontramos son fosfato sódico de betametasona y betametasona. Antibióticos. Puntito. Tratamientos de infecciones causadas por estreptococos, neumococos, etc. Tratamientos, infecciones respiratorias de la piel, óseos o hemáticos. Los tipos son penicilina, cefazolinas, sulfatos, neomicinas. Los antibióticos son bacterostáticos, bactericidas y anulan el crecimiento celular. Después tenemos medios de contrastes, son sustancias radiopacas, son inyectadas y aparecen de color blanco en la RX. Los tipos que tenemos son diatrizoato sódico y ipaquesodio. Después tenemos diuréticos, ayudan a la filtración glomerular y arrastra líquidos hacia el sistema urinario. Después tenemos tinturas, son soluciones que tiñen los tejidos, como por ejemplo el Lugol, el azul de metileno, etc. Posiciones del paciente. Decúbito dorsal es la posición en la que el paciente yace sobre su espalda. Se utiliza para procedimientos abdominales, cara y cuello. Decúbito ventral. Posición en la que el paciente yace boca abajo, se utiliza para craniotomía. Posición de Fowler, posición sentada, se utiliza para someter a un paciente a cirugía de columna cervical posterior, craniotomía posterior y procedimientos de cara o boca. Posición de Kraske. El paciente se encuentra en decúbito ventral, con la mesa angulada en la parte media, de modo tal que la cabeza y los pies estén por debajo de la cintura. Se utiliza para procedimientos en región perineal. Posición de Trendelenburg. El paciente yace sobre decúbito dorsal y la mesa de operaciones se inclina de manera que la cabeza se halle más abajo que los pies. Posición de Sims. El paciente yace sobre uno de sus lados y se utiliza para cirugías de riñones, uréteres y pulmón.